benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han sido crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, gracias porque nos has permitido alabarte, glorificarte, exaltarte, Señor. Ahora te pedimos que seas tú el que nos hables por medio de tu palabra, que es santa y es bendita. En tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Al final, hermano, de cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas estos 9 frutos del Espíritu, les dice otra cosa, hermano, ahí en el versículo 23. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Quiénes? Los que somos de Cristo. ¿Cuántos de aquí somos de Cristo, hermano? ¿Sabe, hermano? Usted y yo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, como nuestro guía, hermano, allí en la cruz del Calvario, hermano, también fueron crucificados todos nuestros deseos, hermano, de nuestra naturaleza pecaminosa. Alabamos al Señor. Amén. Él, hermano, ahí llevó todo aquello, hermano, que nos llevaba a la perdición. Pero eso usted y yo lo tenemos que entender. Usted y yo tenemos que aprenderlo a vivir, hermano, de que Él llevó todo eso ahí en la cruz. Y después dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es esto, hermano? Si decimos que somos cristianos, si decimos que tenemos dentro al Espíritu Santo, tenemos que dejarnos guiar, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Usted y yo, hermano, tenemos que tener eso en nuestra mente, que cuando el Espíritu Santo nos guía, a usted y a mí, hermano, no nos va a llevar, hermano, por el camino del pecado. Alabamos al Señor. No nos va a llevar por el camino de la perdición, nos va a llevar por el camino de la eternidad. Decimos amén. Termina diciendo en el 26, hey, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué dice el predicador, hermano? Vanidad de vanidades, ¿qué? Todo es vanidad. ¿Qué es esto, hermano? ¿Cuál es lo que nos lleva, hermano, a la perdición? Lo que va en contra del Señor, lo vano, lo que no vale, hermano. Lo que el mundo a usted y a mí nos ha tratado de enseñar o nos ha enseñado durante mucho tiempo. Y después da dos ejemplos nada más. Irritándonos unos a otros. ¿Cómo nos irritamos unos a otros, hermano? ¿A cuántas esposas les gusta hacer enojar a su esposo? Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, contestó una valiente. Ahora, todas las demás. ¿A cuántas esposas les gusta irritar a sus esposos o hacerlos enojar? Bueno, contestó una por todas ustedes. A lo que voy, hermano. Cuando buscamos, hermano, algo para molestar a la persona, ya sea esposa, esposo, vecino, vecina, compañero de escuela, compañera de escuela, ahí estamos irritándonos unos a otros. Alabamos al Señor. Y después dice, o envidiándonos unos a otros. Esas cosas ya son vanas para usted y para mí como cristianos. Eso ya no da cabida en nosotros. El apóstol Pablo aquí dio solamente 2 ejemplos. ¿Alabamos a Cristo? 2 ejemplos de lo que no nos va a traer nada sano a nosotros, lo que no nos va a traer nada bueno a nosotros como cristianos, como creyentes, como siervos de Dios. Ahora sí vamos a entrar a la prédica. Esta fue la inducción nada más. ¿Sí? Vamos a ver, yo le decía este día 3 frutos del Espíritu que nos faltan, que es la fe, que algunas traducciones dicen fidelidad, la mansedumbre, algunas traducciones dicen la humildad
y la templanza, que algunas traducciones dicen dominio propio o control propio. Las otras semanas, hermanos, miramos otros 6 frutos que fueron amor, y bondad. Ok, ahí dijimos los 6 y hoy vamos a ver estos 3 que nos faltaban. Ok, decíamos las semanas pasadas, resumiendo un poquitito, que cuando tenemos al Espíritu Santo guiándonos a usted y a mí cada día, hermano, experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y sabe, se las mostramos también a los demás. Y le mostramos a los demás, hermano, cómo quiere Dios que se los mostremos a ellos, hermano. El fruto, hermano, en la vida del creyente surge o nace de una manera natural. Usted y yo no nos tenemos que esforzar en nada. Esto es como una planta, hermano, ahora sí, que está bien plantada, que está bien cimentada y bien alimentada. ¿Sí? El día de hoy vamos a empezar con el fruto de la fe o la fidelidad. ¿Y qué es la fe o la fidelidad? Es una confianza, hermano, inquebrantable. Es fidelidad y convicción profunda en Dios, en sus promesas. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque es producida interiormente por la influencia divina. No es producida por ninguna influencia humana. Este es el fruto, hermano, que a usted y a mí nos hace ser dignos de confianza ante Dios. Cuando usted y yo somos fieles, hermano, cuando tenemos una fe inquebrantable, ¿sabe quién es el primero que confía en nosotros? Dios. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Amén. Y si no le fallamos a Dios, no le vamos a fallar a los hombres. Alabamos a Cristo. Porque si no le fallamos a alguien que no podemos ver, que podemos sentir y que sabemos que está dentro de nosotros, pero no lo podemos ver, tampoco le vamos a fallar a las personas que están a nuestro alrededor, que vemos y que saben que estamos aquí. ¿Decimos amén, hermanos? Y les decía, hermano, esto nos hace ser dignos de confianza ante Dios, hermano. Esto nos lleva a ser unas personas íntegras. ¿Alabamos a Cristo? Cuando tenemos fe en Dios y cuando le somos fieles a Dios, somos una persona íntegra conforme a la verdad. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que tenemos a la verdad con nosotros? Dice la palabra, y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Os hará libres. ¿Y la verdad quién es? Jesús, Cristo Jesús. Cuando tenemos a la verdad que es Jesús, hermano, también le mostramos al mundo que usted y yo somos reales, que somos de verdad, que somos íntegros, hermano, y que no vamos a defraudar la confianza ni de Dios ni de los demás. ¿Qué es esto, hermano? Usted y yo, como personas íntegras que somos, fieles ante Dios, nuestro sí tiene que ser ¿qué? Sí. Sí, y nuestro no tiene que ser no. Tenemos que ser hombres y mujeres, hermanos, de palabra. ¿Alabamos a Cristo? ¿Por qué? Fíjese, esto incluye todo lo que incluye dentro de la fe o la fidelidad, hermano. Mire, en Lucas capítulo 17, versos 5 y 6, escuche lo que dice, hermano. Los apóstoles le dijeron al Señor, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicomoro, desarráigate, plántate en el mar y os obedecerá. Fíjese lo que les dice, hermano. Los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Los discípulos, hermanos, sabían la importancia, hermano, que es tener fe en el Señor. La importancia de ser fieles en el Señor. Y el Señor, hermano, les dijo, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decir a un árbol que se salga de donde está y que se plante en el mar, y el árbol obedecerá. La fe, hermano, según Hebreos 11:1, es que la certeza de lo que se espera,
La convicción de lo que no se ve. Hermano, cuando tenemos la confianza en Dios, dice su palabra, hermano, que podemos ver o experimentar cosas increíbles. Alabamos al Señor. Y Jeremías, hermano, 33:3 dice: hey, clama a mí y yo te responderé. Ok, Él nos va a responder, pero después dice, hermano, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Y cuáles son esas cosas grandes y ocultas? Hay cosas, hermano, espirituales, hermano, que el Señor tiene para usted y para mí. Detrás de nosotros, hermano, hay un mundo espiritual moviéndose, hermano, en el cual, hermano, se mueven los ángeles del Señor, pero también se mueve, hermano, el enemigo, hermano, y aquellos que le siguieron a Él. Pero el Espíritu Santo, hermano, se mueve dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Cuando usted y yo le creemos, hermano, a la palabra, hermano, vamos a ver todas esas cosas grandes que usted y yo nuestros ojos no pueden ver. Alabamos a Cristo. Y podemos ver milagros dentro de nuestras vidas. Y podemos ver, hermano, que realmente son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Porque hay veces, hermano, pareciera que tenemos todo en contra. Alabamos al Señor. Es que yo no veo cómo voy a salir de este problema. Yo no veo cómo voy a salir de esta situación. Pero si usted y yo permanecemos fieles a Dios, si usted y yo tenemos la fe en Dios, la confianza en Dios, somos íntegros ante Dios, somos íntegros ante los hombres, el Señor nos va a mostrar, hermano, que son mucho más los que están a nuestro favor. ¿Cuántos alabamos a Cristo, hermano? Pero, hermano, el Señor les dice: hey, si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Cómo es un granito de mostaza, hermano? Pequeñito. ¿Usted cree que el Señor quiere que tengamos una fe pequeña? Fíjese lo que dice en Marcos 4, 31, 32. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El Señor, hermano, les dice: hey, si tuvieran fe como un granito de mostaza, van a ver cosas extraordinarias. Ok, pero ese es el comienzo. Alabamos a Cristo. Amén. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Todo tiene un comienzo. Cuando usted y yo empezamos a escuchar la palabra de Dios, cuando empezamos a dejar que el Espíritu Santo que va a morar dentro de nosotros empiece, hermano, a fluir en nuestras vidas, la fe va a empezar a salir de nosotros. Alabamos a Cristo. Amén. La semilla de mostaza es la más pequeña, hermano, pero al cultivarla quiero decir, al cuidarla, al echarle agüita, hermano, al acomodar la tierra, hermano, al fertilizarla, es que está en un proceso de nutrir su interior. De tal manera que cuando crece, hermano, crece en un gran arbusto y se transforma en un árbol, hermano. Así es la fe. Comienza como esta semilla, pero con los cuidados podemos llevar una vida de fidelidad en Dios. ¿Qué es esto, hermano? Cuando usted y yo, hermano, empieza a ver en nosotros esa fe en Él, esa confianza en Él, hermano, vamos a empezar a cultivar nuestra relación con Dios. ¿Cómo la vamos a cultivar? Voy a cuidarme en oración. Voy a cuidarme en alimentarme de la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo nosotros ahorita, hermano, aquí, es alimentarnos con la palabra. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Y si usted y yo retenemos esa palabra, dejamos que nos alimente bien por dentro, que todos los nutrientes, hermano, hagan efecto en nuestro espíritu, hermano, esa fe, hermano, que empezó siendo pequeñita, va a ser una fe enorme, hermano. ¿Cuántos alabamos a Cristo?
Que cuando, hermano, alguien nos diga, pero ¿por qué tú estás enfermo? ¿O por qué tú tienes tantos problemas y estás tan tranquilo? Ah, es que yo voy a ver la mano de Dios en mi vida. Yo no sé si hoy, yo no sé si mañana, yo no sé si pasado, pero de que voy a ver la mano de Dios, la voy a mirar. ¿Cuántos decimos amén? Esa es, hermano, la fidelidad en Dios, la fe, la confianza en Dios, hermano. Podemos detenernos en hablar de la fe, hermano, y de la fidelidad, hermano, mucho tiempo, hermano. Porque hablar de la fe es un tema muy extenso, hermano. Hay unos textos, hermano, como sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese lo que dice este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque una persona, hermano, que no tiene fe, no es digno de confianza de Dios. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Amén. Para agradarle a Dios, nosotros tenemos que ser dignos de confianza de Él. ¿Cómo vamos a ser dignos de confianza? Por medio de la fe, por medio de la fidelidad. Hermano, la fe, hermano, según la palabra, es nuestro escudo para apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Cuando el enemigo nos va a atacar, ¿a cuántos de aquí nos ha atacado el enemigo? O nada más a mí. Creo que a todos los creyentes. Decimos amén. Amén. Y cuando el enemigo nos ataca, hermano, usted y yo tenemos que poner el escudo de nuestra fe delante de nosotros, y los dardos de fuego del enemigo van a topar ahí. Dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por nuestras fuerzas? No, por la fuerza del Señor, hermano, que está en nosotros. Por la fe, hermano, que está fluyendo, que está naciendo en nosotros, que empezó siendo una fe pequeña, hermano, y que ahora es una fe grande, fuerte, fortalecida y nutrida en el Señor, hermano. La fe como fruto, hermano, es fidelidad, es veracidad, es confiabilidad, es un móvil esencial en nuestra vida como cristianos, hermano. Sabe, hermano, es una sincera entrega a Dios. La fe, hermano, como fruto es una atmósfera espiritual en la cual debemos de vivir. En nuestro hogar, hermano, lo que no debe de faltar es fe en el Señor. Y nuestros hijos, hermanos, nuestra familia deben de sentir esa fe. Esa atmósfera se debe de sentir alrededor de nuestro hogar, alrededor nuestro, hermano. Y es en la que tenemos que vivir día tras día. La fe como fruto es depender, un depender diario, y estar conscientes de que tenemos una ayuda divina en todo tiempo y en todo momento. Cuando viene el problema, cuando viene la lucha, cuando viene la enfermedad, con la fe podemos vivir sin alterarnos, sin desanimarnos ante las tormentas y los huracanes de nuestra vida. Dice la palabra, hermano, que Cristo es el autor y consumador de la fe. Y en nosotros produce esa fe por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Amén. Dice otro texto, hermano, el Espíritu es quien nos vivifica. Amén. Alabamos a Cristo. Amén. Cuando dejamos, hermano, que el Espíritu Santo fluya en nosotros, Él es el que va a traer esa vida a nosotros. Y va a dejar y va a permitir que fluyan los frutos del Espíritu, hermano. Cuando el Espíritu nos vivifica y sentimos que de nuestro interior corren ríos de agua viva, el Espíritu mismo nos está justificando por la fe y está haciendo que triunfemos sobre el mundo del pecado y de la carne. ¿Cuántos alabamos a Cristo? En ese momento, aquello que nos quiere llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, cuando está el problema, cuando está la lucha, y que nos dice, hey, busca ayuda en otro lado. Busca ayuda, mira, aquella persona te puede ayudar y te puede hacer una limpia y va a pasar el problema.
Aquella persona te puede ayudar y va a regresar la persona que supuestamente ya no te quiere. No, la ayuda nada más está ¿en dónde? En Cristo. Alabamos al Señor. La ayuda nada más está en el Señor, y Él es el único que nos hace triunfar sobre el mundo del pecado y de la carne. ¿Cuántos alabamos al Señor? Estamos hablando de la fe. El siguiente fruto, hermano, es la mansedumbre. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos hace falta ese fruto de la mansedumbre? La mansedumbre, hermano, es la virtud que modera la ira, permitiendo controlar las reacciones y tratar a los demás con amabilidad, humildad y paciencia. La mansedumbre es la paciencia al recibir insultos o injurias. ¿Qué es la injuria? Es una palabra o expresión que daña la dignidad y reputación. Esto no significa, hermano, que dejemos que los demás pasen por encima de nosotros. Esto no significa que seamos cobardes, sino lo opuesto: a la ira, a la malicia y a la venganza largamente planeada. Jesús fue el modelo de mansedumbre. Él dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Cuando a una persona, hermano, que no es creyente, estamos hablando de las personas que no creen en Jesús, cuando alguien le hace algo, ¿qué es lo primero que dice? ¿A mí me la hizo? Así los hemos oído, ¿verdad? Los de allá afuera. Entre nosotros no pasa de que si alguien nos la hace, nos la va a pagar. No, porque usted y yo, hermano, tenemos al maestro de maestros como nuestra guía, que es Jesús, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Y uno de los frutos, hermano, en nosotros como cristianos es la mansedumbre. Usted y yo tenemos que ver a Jesús, hermano, cómo Él aplicaba la mansedumbre en su vida. Y tenemos que aplicarla en nosotros. ¿Alabamos a Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuando todo está bien? No. La mansedumbre, hermano, la tenemos que aplicar, hermano, cuando una persona habla mal de nosotros. ¿Cuándo la tenemos que aplicar? Cuando alguien nos quiere hacer daño. ¿Cuándo la tenemos que aplicar, hermano? Cuando alguien dice mentiras de nosotros. ¿Cuándo la tenemos que aplicar? Cuando las hermanas las expulsan del partido de fútbol. Tenía que decirlo. Porque expulsaron a unas del partido de nosotros y tenía que haber salido así. Como a Germán, ayer lo expulsaron y ella así iba antes de que le sacaran la tarjeta. La mansedumbre la vamos a aplicar en todo tiempo y en todo momento. En el momento, hermano, que menos lo esperemos. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque usted y yo no tenemos que planear una venganza, hermano, como lo hace el mundo. El mundo dice: ok, me la hiciste, me la vas a pagar. No, mire lo que dice la palabra, hermano, en Romanos 12:9. No os venguéis, ¿qué? Vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ¿qué dice? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén, santo. Y dice la palabra: ay de aquel que se meta con el más pequeñito, ¿de quién? De mis hijos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si alguien nos hace algo a nosotros, no se está metiendo nada más con nosotros. ¿Alabamos a Cristo? Se está metiendo con mi papá. Alabamos al Señor. Se está metiendo con nuestro papá. Y dice la palabra, hermano, que de Él es la venganza, hermano. Usted y yo no tenemos que hacer nada. ¿Alabamos a Cristo? Jesús, hermano, dice que Él es el que tiene el control, hermano, y no nos corresponde a nosotros ocupar su lugar, hermano. No nos corresponde a nosotros, hermano, planear una venganza, hermano, o hermano, llenarnos de ira a nuestro corazón, porque eso no es grato, hermano, para nosotros. Va a traer una amargura dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Él, hermano, ha prometido, hermano, que no nos va a dejar solos.
nosotros tenemos que dejar que Él tome el control, dice el apóstol Pablo. Amén. Tito 3:1 y 2 dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Para con quién? Para con todos los hombres. Primero dice, hermano, que nos tenemos que sujetar a gobernantes y autoridades. ¿Qué es esto, hermano? Si a mí, hermano, yo voy manejando, hermano, yo no traigo una luz en mi carro, en mi camioneta, y me paro un tránsito, hermano, yo no tengo por qué enojarme. ¿Cuántos alabamos a Cristo? ¿O sí me tengo que enojar? ¿O le tengo que decir, ¿por qué me estás parando? Y enojarle. No, dice la palabra que me tengo que sujetar a los gobernantes y a las autoridades, hermano, y que tengo que mostrar la mansedumbre para con todos los. ¿Alabamos a Cristo? Como cristianos, usted y yo tenemos que mostrar respeto y humildad hacia todas las personas, incluso ante nuestras autoridades. Y no nomás mostrar mansedumbre, hermano. Dice la palabra, hermano, que tenemos que orar por ellos. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Dice que tenemos que orar por ellos, hermano. La mansedumbre, hermano, es un distintivo en nosotros como cristianos. ¿Alabamos a Cristo? Amén. Es un distintivo, hermano. Es algo, hermano, que no viene de simples modales, sino hay que saber que el Espíritu es el que guía nuestro carácter. ¿Alabamos a Cristo? Usted y yo tenemos, hermano, que estar conscientes, hermano, de que estos frutos del Espíritu tenemos que aplicarlos en nuestras vidas. Primera de Timoteo 6:11 y 12 dice así: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El apóstol Pablo, versículos atrás, le dice a Timoteo: aléjate de las enseñanzas que están fuera de la palabra de Dios, como cuáles, de palabras envanecidas. Aléjate de palabras que te llevan a contiendas, a envidias, a pleitos, a blasfemias, a malas sospechas, a disputas necias, cosas que son, hermano, de nuestra naturaleza pecaminosa. Usted y yo tenemos que seguir, hermano, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, porque de esta manera, hermano, estamos peleando la buena batalla. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Cada vez que usted y yo tenemos una tentación, hermano, al frente de nosotros y la vencemos por la ayuda del Espíritu Santo, hermano, estamos peleando la buena batalla de la fe. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Estamos peleando esa batalla, hermano, y estamos, ¿sabe qué, hermano? Cada vez nuestro carro está apuntando, ¿sabe a dónde? A la vida eterna con el Señor. Y ¿sabe qué, hermano? Cada vez estamos haciendo más tesoros allá en el cielo, donde ni el hollín ni la polilla lo corrompen. Y la gente nos está mirando. La gente está mirando y usted y yo estamos peleando esa buena batalla. Jesús dijo: yo soy manso y humilde. A Jesús, hermano, cuando lo llevaron a un juicio injusto ante las autoridades romanas, las personas que una semana atrás lo estaban victoriando y le decían: Hosana, bendito el que viene, una semana después le estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Y le decían insultos, le hacían injurias. ¿Y sabe qué decía Jesús? Nada. Él dijo: yo soy manso y humilde. Terminamos, hermano, con la templanza o el dominio propio.
La templanza, hermano, es dominio propio de nosotros. Es fuerza, es poder, es dominio de sí mismo. Esto es, hermano, esto es que tenemos que tomar el control de nosotros, guiados por el Espíritu Santo. Es autodisciplina, hermano, en nuestras vidas. Si el Espíritu, hermano, a usted y a mí nos capacita para tener el control, hermano, vamos a tener ese control sobre pasiones, sobre deseos, sobre acciones, hermano. Esto es, hermano, retener los deseos en estado normal bajo los límites establecidos por Dios. El autodominio, hermano, nos lleva a ser disciplinados en el control de nuestras fuerzas, de nuestros ímpetus, impulsos, instintos y otras cosas. Lucas 21:34, escuche lo que dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Colosenses 3:5-7 dice así: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Aquí nos muestra, hermano, la palabra varios ejemplos claros de los cuales usted y yo tenemos que tener un dominio propio. Porque tal vez muchos de nosotros, hermano, en otro tiempo anduvimos en ellos. ¿Alabamos a Cristo? Ahora, hermano, usted y yo, hermano, tenemos que tener un autocontrol. ¿Cuántos de aquí sabemos lo que es malo? Creo que todos sabemos lo que es malo, hermano. En eso es lo que tenemos que evitar caer. Y a usted y a mí nos ha dado el Espíritu Santo el poder de decirle no a la tentación. ¿Alabamos a Cristo? No al pecado. Usted y yo tenemos que aprender a decirle no a lo que nos aleja del Señor. Tenemos que aprenderle a decir no, hermano, a lo que nuestra naturaleza pecaminosa le gusta. ¿Cuántos alabamos a Cristo? La templanza o el dominio propio, hermano, nos obliga a dominar todas estas cosas que son contrarias a lo que nos quiere guiar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, no nos va a guiar a la fornicación. El Espíritu Santo no nos va a guiar a la impureza. No nos va a guiar a las pasiones desordenadas, hermano. El Espíritu Santo nos va a llevar, hermano, al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la fe. ¿Cuántos alabamos a Cristo? A la mansedumbre, a la templanza. Segunda de Timoteo, hermano, 1:7, escuche lo que dice: porque no nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Allá afuera, hermano, le dicen cobarde a un joven que no se quiere drogar. Aquí usted y yo le decimos: hey, tienes dominio propio. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Allá afuera le dicen cobarde o miedoso a un joven que respeta a su novia. Aquí es dominio propio. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder. Y un espíritu de poder, hermano, es que usted y yo podemos hacerlo. Es que usted y yo podemos tener el control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Porque yo lo hago, no, porque el Espíritu Santo que está en mí es el que me está dando las fuerzas. ¿Alabamos al Señor? Porque dice la palabra, hermano: hey, diga el débil
fuerte soy, porque las fuerzas nos las transmite el Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu Santo que va a fluir en nuestras vidas, que está fluyendo en nuestras vidas, hermano, es el que nos está fortaleciendo y es el que nos da las palabras, hermano, para decirle no al pecado, para decirle no a lo que dejamos entrar a nuestra mente, para decirle no, hermano, a la basura que hay en el teléfono, hermano, porque hay muchas cosas muy buenas, pero hay muchas cosas muy malas, jóvenes. Hay muchas cosas que nos lleven a la perdición. Incluso, hermano, a los hombres adultos. Hay muchas cosas, hermano, que nos enferman nuestra mente, que nos enferman nuestra alma, nuestro espíritu. Y usted y yo tenemos, hermano, al Espíritu que nos da el poder para decirle no. Amén. Amén. El miedo, hermano, el rendirnos, no viene de parte de Dios. Porque dice la palabra que el miedo o el temor lleva en sí castigo. El miedo no es de parte de Dios, es de parte del enemigo que tiene el control de la carne y la naturaleza pecaminosa. El poder, la valentía y el amor ágape de Dios y el dominio propio, como todos los frutos, hermano, que hemos estado viendo, descienden de lo alto. Y cuando la bendición, hermano, desciende de lo alto, no añade tristeza alguna. No añade tristeza alguna. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra, hermano. Entonces, hermano, toda atadura de miedo, de temor, hermano, de depresión, de ansiedad, hermano, no es de parte de Dios. Si dejamos que los frutos fluyan de nosotros, todo aquello malo se va. Pero tenemos que dejar que fluya y tenemos que creer que hay poder dentro de nosotros, que el Espíritu Santo es un espíritu de poder, no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de miedo, no es un espíritu de temor, no es un espíritu de ansiedad, no es un espíritu de depresión, no, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, hermano. Todo esto desciende del cielo y no añade tristeza alguna. Recuerda, hermano, los tres primeros frutos, el amor, el gozo y la paz, es nuestra experiencia personal con Dios. Como usted y yo lo vivimos. La paciencia, la benignidad y la bondad son evidencia de nuestra relación con Dios. La gente lo ve, la gente lo disfruta de nosotros. Pero la mansedumbre, la fe y la templanza o el dominio propio es lo que está desarrollando nuestro carácter como hijos de Jesús. Es lo que desarrolla nuestro carácter como hijos del Rey. Es lo que está creando nuestra identidad. Es un hombre, es una mujer de fe. Realmente tiene el carácter de Jesús, es manso y humilde. Realmente tiene el control de Jesús, y se parece a Jesús. ¿Por qué? Porque es muy santo, no, porque tiene dominio propio. Y sí, somos santos también, porque la palabra santidad es que somos apartados para Dios. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Amén. Usted y yo somos apartados para Dios. Todos y cada uno de nosotros, hermano, necesitamos todos estos frutos. ¿Cuántos decimos amén? Póngase de pie, hermano, un momento. Todos necesitamos de estos 9 frutos. Pero creo que de los que estamos aquí, hay algunos que necesitamos más de algunos frutos en especial. ¿Alabamos a Cristo, hermano? Vamos a hacer algo simbólico. La semana pasada, un plátano, ¿verdad?, para recordar la prédica. Y luego mandarinas. El día de hoy, ¿qué vemos aquí enfrente? Manzanas. Vamos a hacer algo simbólico. Cierre sus ojos un momento. Vamos a hacernos un autoanálisis.
En nuestra vida necesitamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Pero hay algunos, o hay algún fruto que necesitamos más. Yo le quiero invitar a que pase un hermano, una hermana que necesite mucho, pero mucho amor de Dios. Que pase el hermano, que pase la hermana, sin pena. Los demás hermanos están con sus ojos cerrados. ¿Quién necesita el amor de Dios? ¿Quién necesita el amor de Dios? Pase, hermano, pase, hermana, pásele. ¿Quién necesita? Nada más un hermano, nada más uno, el que pasó primero. ¿Quién necesita gozo? ¿Quién necesita el gozo del Señor? Un hermano que pase. ¿Quién necesita gozo? ¿Nadie necesitamos gozo? Alguien que necesite el gozo. Pase, hermano, ¿quién necesita el gozo? ¿Quién necesita paz? Sobre todos los problemas. ¿Quién necesita paciencia? La paciencia es bien importante. Pacientemente esperar en Jehová. ¿Quién necesita benignidad en su vida? ¿Quién necesita benignidad? Necesitamos todos los frutos, pero alguien que necesite benignidad en especial, alguien que necesite esa benignidad para compartir tal vez a su familia, para compartir tal vez en su vecindario. Nadie necesita benignidad. Ahí viene una hermana. ¿Quién necesita bondad? ¿Quién quiere ser bondadoso ante los demás? Así como el Señor ha sido bondadoso con nosotros. ¿Quién necesita bondad? Yo necesito todos los frutos, hermano. Yo los agarraría todos. ¿Quién necesita la bondad? Gloria al Señor. ¿Quién necesita fe? Yo necesito fe. Yo quiero creerle al Señor. Yo quiero ser fiel al Señor. ¿Quién necesita fe? Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién necesita mansedumbre? Yo quiero ser manso y humilde como mi Señor. Yo quiero ser manso y humilde como el Señor. Gloria a Dios. ¿Quién necesita ese dominio propio? Ese control de carácter.